saludar a los participantes de esta mesa. Todos amigos entrañables. Empecé por Isabel Rigol, a quien conozco hace más de 30 años y con quien he convivido en algunos momentos en el ICOMOS y muchos en el centro de Santa Clara. Isabel, muy joven, tomó las riendas de este centro de conservación, de restauración de bienes culturales en La Habana, que fue durante mucho tiempo un paradigma de laboratorio para la preservación de los bienes culturales. Y bueno, el núcleo de expertos que reunió tenían una formación extraordinariamente consistente y bueno, le permitió destacar como ha destacado. Isabel es profesora de la Facultad de Arquitectura del Instituto Politécnico José Antonio Echeverría, consultora e investigadora de un amplio catálogo de publicaciones propias y en coautoría en revistas especializadas y en otras foráneas de naciones como Polonia, Ecuador, Jamaica, Colombia, Alemania y Francia. Ha sido directora, como decía, por más de una década del Centro Nacional de Conservación y Restauración y Museología, y toma parte en importantes proyectos de restauración como el Convento de Santa Clara, que es la sede de este centro de conservación, y la Plaza Vieja, en el centro de la ciudad, entre otros proyectos. En la ciudad y en las provincias son de notar sus intervenciones en las zonas históricas, como el memorial a Vicente García en Las Tunas y los planes de conservación de Jibara en Holguín. Es autora de un amplio catálogo de publicaciones especializadas cubanas y foráneas y consultora de organismos internacionales como el Consejo de Monumentos y Sitios y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre el Patrimonio Mundial. De hecho, en México ha sido, no sé cuántas veces, designada experta para evaluar los expedientes de Patrimonio Mundial, entre ellos el de Campeche, cuyas reflexiones en este análisis del expediente nos sirvieron a quienes tuvimos la oportunidad de restaurar la ciudad amurallada. Isabel Rigol es miembro del Consejo Internacional de Monumentos, del ICOMOS de Cuba. En México ha participado en evaluación y aquí dice de cuáles no, y clasificación de las candidaturas que incluyen en la lista del Patrimonio Mundial la zona de monumentos históricos de Querétaro, las misiones franciscanas de la Sierra de Querétaro, la Sierra Gorda, la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan, la ciudad fortificada de Campeche, el Hospicio Cabañas y el Centro Histórico de San Miguel Allende, el Santuario de Jesús Nazareno en Alto Tonilco, en Guanajuato. El abanico de tipologías que ella conoce y a quien los organismos internacionales tienen tanta confianza. A mí me da un gran placer estar aquí en este momento con Isabel Rigol, a quien le cedo la palabra.
Buenos días a todos. Muy agradecida me siento al arquitecto Aceves, a quien estimo y que fue siempre uno de nuestros mejores consultores en muchas de las cosas que pudimos lograr en La Habana. Y agradezco mucho al doctor Saúl Alcántara, a Tere Osejo, a todos los que hicieron posible que yo viniera. Déjenme decirles que yo no soy paisajista, yo soy arquitecta que he trabajado en muchas cosas y desde hace unos años pues me puse a explorar el mundo del llamado paisaje cultural, categoría que fue acuñada, oficializada por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1992 y durante algunos años pues he hecho algunas investigaciones. No tengo respuesta, como dijo Marta Schwartz, para todas las preguntas que ustedes pudieran hacer. Simplemente lo que quiero provocar algunas reflexiones, que compartan conmigo algunas reflexiones que yo he tenido la posibilidad de acumular. Hay que apuntar allá, me dijeron, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, ¿hacia dónde? Espera, aquí. Sí, pero tengo que enfocar hacia allá. ¿Sí? ¿Y por qué no funciona? Simplemente le voy diciendo aquí la cosa. ¿Soy yo o son los equipos? No lo tengo muy claro, ¿vale? Bueno, el llamado paisaje cultural tiene muchas definiciones desde hace mucho tiempo, pero desde los años 90 en el sistema de patrimonio mundial se le dio esta denominación a los paisajes que han sido intervenidos por el hombre y que a su vez hay varias subcategorías como el paisaje diseñado por razones estéticas, científicas, de recreo, etc., el paisaje evolucionado y el llamado paisaje asociativo que tiene connotaciones místicas. Entonces, esta definición es del doctor Alcántara y me pareció muy apropiada para esta ocasión. No les tengo que decir que estamos en un continente inmenso, de una gran diversidad. Ya varios de los participantes han hablado de esto y de la unidad dentro de la diversidad extraordinaria que tiene esta región. Yo, pensando en esta categoría de paisaje cultural, me permito relacionar mi intervención en gran medida con esas definiciones de la UNESCO que han constituido el sistema de patrimonio mundial, me refiero, es el sistema, estimo yo, más avanzado que existe en el mundo desde el punto de vista de las definiciones del patrimonio y que es aplicable no solo al patrimonio que tiene un valor universal excepcional, como establece la Convención de Patrimonio Mundial Cultural y Natural del año 72, sino que es aplicable a todo el patrimonio. Pero creo que es interesante tener en cuenta esas definiciones y además por el reconocimiento que significa para un país, para las naciones en general, esa categoría de patrimonio de la humanidad. Entonces, estos paisajes
Algunos han sido reconocidos por ese valor universal excepcional. Por ejemplo, en Argentina, la quebrada de Humahuaca. En Brasil, Río de Janeiro, los paisajes cariocas entre la montaña y el mar me excusan. Yo tuve problemas con mi computadora y hay acentos y cosas que faltan, así que me van a perdonar por esto. El conjunto moderno de Pampulha, que se puede considerar desde el punto de vista de la obra paisajística, no solo de la obra arquitectónica de Niemeyer, sino la obra paisajística de Burle Marx, un paisaje cultural. En Uruguay, Fray Bentos, que es un paisaje industrial enmarcado en una zona natural también. Después vamos a ver que hay muchas confusiones con respecto a ese concepto de paisaje cultural al que se le pueden dar diversas interpretaciones. Bueno, México tiene el formidable paisaje agavero y las viejas industrias de tequila y además las cavernas prehistóricas de Yaúl y Mitla. En mi país, en Cuba, el Valle de Viñales, que fue el primer paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 99, el primero en toda la América. Tenemos en Cuba también otro paisaje cultural que fue listado en el año 2000 como Patrimonio de la Humanidad, los cafetales de la zona de Santiago de Cuba y Guantánamo, que constituyen un territorio inmenso con más de 80 haciendas cafetaleras desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, que fueron establecidas en las montañas por los hacendados franceses que huyeron de Haití durante la Revolución Haitiana, y que constituyen hoy en día una verdadera joya. Muy pocos se mantienen íntegros, el resto son ruinas, por eso que se llama paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café. Y desde el punto de vista del paisaje quiero señalar una cuestión que me parece interesantísima. Esos árboles florecidos en rojo que ustedes ven ahí fueron sembrados por los franceses para dar sombra a las plantas de café, y es muy peculiar lo que ocurre porque es un árbol chino llamado bucare. Durante la primavera, nosotros no tenemos primavera, nada más que tenemos verano, lluvia y seca. Pero durante el tiempo que en el mundo se celebra la primavera, estos árboles florecen en rojo. El paisaje cubano es un paisaje muy verde, con simples acentos de color, de cuando en cuando. Y en este caso, las manchas rojas en las montañas son rarísimas. Parece un paisaje caucasiano, y eso se debe a que no fue la intención de los hacendados franceses en aquel momento. Este sitio también está acompañado de un patrimonio inmaterial que fue registrado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que se llama la tumba francesa, que son cantos y danzas de los esclavos de esas plantaciones. Otro paisaje que fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad fue el inmenso paisaje cafetalero de Colombia. Y hay otros paisajes culturales en la región, me estoy refiriendo a América Latina y el Caribe, que fueron inscritos en la lista del Patrimonio Mundial con otras categorías como paisajes mixtos, etc., pero que podrían considerarse paisajes culturales. Por ejemplo, las montañas John Crow y Azules de Jamaica, que tienen, además de el paisaje montañoso, manifestaciones culturales extraordinariamente interesantes, sobre todo la cultura de los cimarrones, de los esclavos que huían de las plantaciones y que se refugiaron en las montañas y cuyos descendientes mantienen
costumbres muy interesantes. Fue inscrito como patrimonio mixto, pero podríamos llamarlo paisaje cultural también. El otro caso, entre otros, el Valle de los Ingenios en Trinidad, en Cuba, que fue inscrito en el año 88 junto con la antigua villa de Trinidad. Y la categoría de paisaje cultural no estaba todavía oficializada, pero es un territorio donde se mantienen algunas plantaciones, antiguas casas de plantaciones completas y ruinas y maquinarias, todo un territorio que se dedicó al azúcar en el siglo XIX. También, algo que creo que ha sido positivo, que la lista indicativa del patrimonio mundial, que es, muchos saben, pero otros no, que es una lista de espera que los países, los estados partes proponen a la UNESCO para preparar estos sitios para una futura nominación como patrimonio mundial. Se supone que en ese tiempo los países tienen que poner estos sitios en un estado que permita pasar por todas las pruebas y evaluaciones requeridas para el caso. Y hay unos cuantos de nuestra región que han sido incluidos. Por ejemplo, en Brasil, este paisaje es muy interesante, que tiene un nombre difícil de pronunciar, Paranapiacaba. Ana Rita nos puede ayudar en eso, que es un sistema de poblados ferrocarriles en la cordillera de la Sierra del Mar en Sao Paulo, Brasil. También está propuesto en esa lista indicativa por el gobierno de Brasil el llamado sitio Burle Marx, que está a 2 horas de Río de Janeiro, ¿verdad, Rita? Y que parece que es un paraíso. Yo no lo conozco, simplemente lo encontré en el sitio web del Centro de Patrimonio Mundial, que les recomiendo que lo exploren porque tiene mucha información muy interesante. Y es un paraíso, era su casa con un jardín, más de 30 hectáreas, y entonces este jardinero del mundo, no sé cómo fue, yo creo que más que jardinero de América fue jardinero del mundo, porque creo que no ha habido en los tiempos contemporáneos un paisajista más relevante que Burle Marx, el brasileño Burle Marx. En Colombia, este asentamiento palafítico, también llamado paisaje cultural de las viviendas palafíticas de la Ciénaga Grande, de Santa María y del Atrato Medio, en Colombia, me parece también una cosa interesantísima, propuesto por Colombia para una posible declaratoria de patrimonio mundial. Y también en Colombia el paisaje cultural de las ciudades salitreras en Cundinamarca, en la región de Cundinamarca, que tiene, aparte de las minas, pueblos que se desarrollaron gracias a la actividad salitrera. En México, el fabuloso bosque, colina y castillo de Chapultepec, así es como aparece en la lista indicativa de México para el Patrimonio Mundial. Lo conocen mucho mejor que yo, ustedes. Y en Uruguay encontré también en ese sitio web de la UNESCO este paisaje cultural de la isla de Flores y su contexto fluvial marítimo. Es una isla en el Río de la Plata con un paisaje muy interesante, con elementos arqueológicos. También está propuesto por alguna futura nominación de Patrimonio Mundial. Y otro que no está propuesto como paisaje cultural, que es Chamangá, en el área de la Trinidad en Uruguay. Este sí tuve la suerte de conocerlo, que es un paisaje interesantísimo con unas gigantescas piedras que tienen pinturas rupestres, un sitio prehistórico que también podría considerarse un paisaje cultural. Venezuela tiene en su lista indicativa esta hacienda de cacao que desde el siglo XVI empezó a desarrollarse
como actividad productiva, que también parece ser una cosa inmensa, que contiene no solo las plantaciones históricas de cacao, sino poblados y manifestaciones también intangibles como los llamados diablos de Chuao. También en esa lista indicativa la República Dominicana aparece con los primeros ingenios azucareros coloniales de la América, que son unos cuantos y que ya fueron presentados por la República Dominicana para su declaratoria como Patrimonio Mundial y fueron rechazados por la UNESCO porque la gestión no era adecuada. Ahora los dominicanos lo han propuesto de nuevo y es un conjunto de antiguas haciendas de verdad tremendamente impresionante. Otro posible paisaje cultural propuesto también recientemente por la República Dominicana es el sitio arqueológico de la Villa de la Isabela, junto al mar, donde estuvo la primera villa fundada por los españoles con elementos arqueológicos de un gran valor. Barbados, que logró hace algún tiempo la inscripción como Patrimonio Mundial de la ciudad de Bridgetown, tiene ahora otra nueva propuesta, que es Curazao, que fue propuesto por los Países Bajos porque Curazao es un territorio de ultramar de Holanda, aunque tiene una independencia bastante evidente, pero la proposición al Patrimonio Mundial la hace Holanda. Son plantaciones en el oeste de la isla de Curazao, también de extraordinaria belleza y de gran interés. Y les hablaba de Barbados, que es una serie de paisajes culturales. En lo que yo conozco no está muy definida la categoría en la cual se puede enmarcar, pero existen las llamadas series e itinerarios culturales. Todas esas son cuestiones que yo tengo grandes dudas. Me imagino que a la hora de que los países propongan estos sitios tendrán que hacer definiciones más precisas. Esto es una serie de instalaciones azucareras preciosas como la antigua hacienda de San Nicolás, restos de industrias, cañaverales. Es realmente una cosa muy propia del Caribe. Yo quiero enfatizar la cuestión del patrimonio del Caribe y de estos paisajes en el Caribe, porque en el 2006 hubo una reunión en Paramaribo, Surinam, organizada por la UNESCO, sobre las plantaciones esclavistas en el área del Caribe. Y la UNESCO llegó a una conclusión, que era el patrimonio prácticamente más relevante, más significativo de todo, sobre todo del Caribe insular. En Nueva Sevilla, en Jamaica, es otro sitio también propuesto. Es un territorio muy interesante donde se encuentran manifestaciones de los aborígenes, del llamado asentamiento Maima precolombino, también restos de la primera asentamiento que hubo allí de los europeos al que llamaron Nueva Sevilla. Posteriormente, una hacienda británica. Es un sitio de encuentro de culturas en medio de naranjales y de un paisaje extraordinario junto al mar, que tiene la peculiaridad que la famosa anécdota del gran almirante que engañó a los indígenas porque les dijo que su Dios los iba a castigar si no le daban agua, ocurrió allí, según parece. Hay una película con Gerard Depardieu muy interesante sobre el descubrimiento donde aparece esta anécdota. Y es también un sitio nominado hace muchos años, Jamaica,
lo propuso y fue rechazado porque cuando se hizo la evaluación, me imagino que ustedes saben que cuando un Estado propone un sitio para su inclusión en el patrimonio mundial, que presenta un expediente, etcétera, etcétera. Los mexicanos lo saben muy bien que México es uno de los países del mundo que tiene más sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Pues el Centro de Patrimonio Mundial envía personas que evalúan y hacen un dictamen que se tiene en cuenta para la declaratoria final. Y en este caso fue rechazado porque no se entendió en aquel momento, hace más de 20 años, la importancia de esa categoría de paisaje cultural. Y ahora los jamaicanos lo vuelven a proponer. Guatemala tiene una ruta de la agroindustria propuesta y su arquitectura victoriana que por más que busqué no encontré fotografías. También en la Guyana británica, en Georgetown, aparece un sitio propuesto en la lista indicativa que es la estructura de plantaciones de Georgetown, que parece algo muy interesante, pero no obtuve suficiente información. Otro sitio también propuesto es el asentamiento de Yoden Saban. Yoden Saban quiere decir la sabana de los judíos, y el cementerio de Casipora. Un sitio enmarcado en un paisaje exuberante donde hubo un asentamiento de los judíos que huían de las persecuciones desde el siglo XVI y lo que queda ahora son un sitio arqueológico en medio de un paisaje extraordinario. Otros paisajes en América Latina y el Caribe a lo mejor nunca llegan a ser inscritos como Patrimonio de la Humanidad, pero son valiosos para los países o son valiosos para una localidad y son muchos y hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, en Martinica, Yankelevich nos hablaba el otro día de estos jardines en la Martinica, el jardín de Balatá, en Jamaica, el jardín botánico de Cinchona y el Castleton, en Barbados, Andrómeda. Qué interesante en estas lecturas que hemos estado haciendo, descubrir, bueno, otros lo habrán descubierto y lo sabrán mejor que yo lo descubrí por primera vez no hace mucho tiempo, la cantidad de jardines botánicos que hay en el Caribe. Probablemente porque los europeos se fascinaron con nuestra vegetación fabulosa, también porque la influencia de los jardines de Kew en Inglaterra y otras más. Pero el hecho de que hay grandes y pequeños jardines botánicos preciosos, yo solamente estoy mencionando algunos. Que es el jardín botánico de las Islas Caimán, creo recordar que se llama Queen Elizabeth, como se llaman muchas cosas allí. Eso es lo llamado territorios de ultramar, que la gente no le quiere decir colonia, es más elegante territorio de ultramar, pero bueno, tienen sus cosas muy interesantes en estas islitas mínimas. Y hay una cosa que a mí me encanta de las Islas Caimán, son los llamados jardines de arena. Como las islas son tan pequeñas y tienen tan poca tierra, pues hacen jardines de arena muy lindos y utilizan los caracoles como un medio de ornamentación. Este es otro jardín botánico en la diminuta isla de Dominica. Y este es el bosque de La Habana, que tiene una historia muy interesante. Se ha mantenido como bosque Salvador Aceves, y los que han estado en Cuba lo conocen, a lo largo del río Almendares, pasa por el corazón de la ciudad y desgraciadamente en los años 70, cuando había un proyecto de parque metropolitano fabuloso en el corazón de la ciudad, hubo una idea de hacer 3 grandes parques mucho más lejos de la ciudad, que ahora es difícil de llegar allí,
y este se abandonó, quedaron los proyectos, quedó el bosque y tiene connotaciones muy interesantes porque, por ejemplo, se celebran matrimonios en el río, no sé si ustedes lo pueden ver ahí, que hay unas personas que se ven así chiquititas, y es que la gente que cree en religiones afrocubanas lanzan cosas al río. Y el lugar, aparte del lugar muy hermoso sirve para la recreación, tiene además ciertas connotaciones místicas que lo hacen que se pueda considerar como un paisaje asociativo, según esas clasificaciones que ha hecho la UNESCO. También, entre los grandes parques que se hicieron en La Habana en los años 70, que sustituyeron a este hermoso bosque de La Habana, está el Parque Lenin, que es un parque enorme, con obras de arquitectura muy notables, que fue obra dirigida por el arquitecto Antonio Quintana, que fue un arquitecto muy famoso. Tenemos también abajo el Jardín Botánico Nacional, que fue también una gran obra y que fue asesorado por botánicos de diferentes partes del mundo. Y arriba a la derecha, una estación botánica en el poblado de Santiago de Las Vegas, que es muy interesante y que tiene la particularidad histórica de que el famoso escritor italiano Italo Calvino nació allí. Este es otro caso de la etapa más reciente, la comunidad de las terrazas, que es donde el trabajo de paisajismo ha sido extraordinario. Es una comunidad rural en la zona de Pinar del Río. Ahora cambió, ahora la provincia se llama Artemisa, donde esto se encuentra. Y es una obra social y de paisajismo del patrimonio contemporáneo cubano. Está propuesta para su declaratoria como monumento nacional. Bueno, en el Caribe, como les decía, existen maravillas que son desconocidas para la mayor parte de la gente. El azúcar y el café, por ejemplo, produjeron plantaciones notables en Guadalupe. Esta es una de ellas, la Grivelier, las tienen muy bien conservadas, son visitables. La mayor parte tienen museos dedicados a esa producción agrícola y a la cultura que las produjo. Por ejemplo, en muchas de estas plantaciones, aquí se ha hablado mucho del agua, y en estas plantaciones se pueden ver los sistemas hidráulicos empleados. En algunas islas utilizaban el agua, en otras el viento. Las islas holandesas y británicas utilizaban los molinos de viento, pero en estas francesas y en las hispanas se utilizó el agua mayormente, y quedan restos bellísimos. Esta es otra que no sé en qué estado se encuentra, les confieso, porque la vi hace unos cuantos años. Se llama Bois Cotelier en Dominica, que estaba rodeada de paisajes y plantaciones de naranjos y frutas extraordinarias. Santa Lucía es una isla donde hubo muchas plantaciones, y hay un caso que el único sitio que está declarado Patrimonio Mundial es Santa Lucía, es lo llamado el área de manejo de los pitones, que son estas elevaciones tan impresionantes, que esto se inscribió como patrimonio natural. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué natural solamente? Porque en esa zona hay antiguas plantaciones extraordinarias. Tienen allí también los llamados jardines Mamicú, que son otro tipo de jardín botánico muy hermoso. Y entonces, de estas plantaciones, en todo el Caribe, pero sobre todo en San Kitts y Nevis, San Cristóbal y Nieves, hay los llamados hostales de plantación, en unos paisajes extraordinarios que parece
que han sido demasiado turistizados. Eso es algo que me gustaría saber exactamente, pero la impresión que tengo que se divulgan, como ustedes ven ahí, por los valores que tienen para alojamiento turístico, lo que no sé hasta qué punto se ha mantenido la integridad de estos paisajes. Nisbet es otra también en esas islas. Y por ejemplo, estos son a modo de duda, uno de esos fabulosos molinos de viento que en el Caribe son muy abundantes. En una de esas plantaciones, uno de ellos lo han convertido en un restaurante. Puede ser válido, porque el problema de diseño entre lo nuevo y lo viejo es un tema muy interesante. Puede hacerse, pero hay que hacerlo muy bien y con mucha sutileza. En Surinam tienen también, muy abandonadas por cierto, varios antiguos ingenios y plantaciones en medio de territorios naturales muy grandes. Y esto es una plantación, antigua plantación en Haití, en las montañas, que fue descubierta hace unos pocos años, algo antes del último terremoto terrible de Haití, y que es de la misma época de los cafetales que se asentaron en Cuba, de los franceses que huyeron de Haití. Desconozco en este momento en qué estado están, pero era por unas obras viales descubrieron de pronto esta maravilla. Muchos de estos sitios del Caribe, por supuesto, también en Brasil, están relacionados con la ruta del esclavo y son sitios de memoria. Ese es otro valor muy importante, sitios de memoria de la ruta del esclavo. Y hay otras manifestaciones dentro de los llamados paisajes culturales evolucionados o desarrollados que se han mantenido, porque algunos son arqueológicos, porque dejaron de producir en un momento dado, pero otros han continuado produciendo. En mi país hay una gran cantidad de centrales azucareros con sus pueblos, sobre todo aquellos que son de principios del siglo XX. La industria azucarera cubana era entonces la más importante del mundo. Y estos pueblos son verdaderos paradigmas de urbanización. Las industrias tienen tremendos valores. Hay gente que dicen que son feas, pero es una estética diferente. Y se puede catalogar como patrimonio industrial, pero cuando se consideran insertados en un territorio donde están los cañaverales y las áreas agrícolas, son paisajes culturales. Hay unos cuantos, desgraciadamente, algunos se han transformado mucho, pero el que ustedes ven a la derecha es el central Jaronú, llamado Brasil también, que está en pleno proceso de conservación actualmente y además activo. Este es un lamentable caso. El antiguo Central Hershey, también cerca de La Habana, con unos jardines tremendos, preciosos, está muy abandonado. De ahí salía el azúcar para los chocolates Hershey. Y un paisaje, perdónenme que he puesto demasiados ejemplos de mi país, pero son los que mejor conozco, o los que conozco. Este es el Santuario del Cobre en las montañas de Santiago de Cuba, un sitio con enormes valores paisajísticos, por otro lado con este santuario de los años 20, que este sitio tuvo connotaciones religiosas desde tiempos prehispánicos, porque como hay minas de cobre y había un poquito de oro, los indígenas le confirieron facultades místicas, mágicas, etc. Todavía hoy en día la gente, los artesanos producen piezas, souvenirs a partir de las piedritas de cobre. Ya las minas no funcionan. Pero el santuario es un sitio de peregrinación en medio de ese paisaje. Allí, en los últimos años, 3 papas
han oficiado sus visas. Es un monumento nacional. Ha habido avances en estos últimos 30, 25 años, como la inclusión de varios paisajes culturales en la lista del Patrimonio Mundial y algunos otros en las listas indicativas. Pero las amenazas son múltiples todavía. Carlos Yankelevich y otros colegas ya hablaron de estas amenazas, y quiero señalar que para las islas son particularmente fuertes por la vulnerabilidad de las pequeñas islas del Caribe. El problema fundamental es la falta de reconocimiento. En todos los casos siempre se aduce la escasez financiera, pero pienso que se podrían hacer muchas cosas que no se hacen porque se dedican los fondos a otras cosas, porque no se entiende el valor de estos sitios. Y el valor no solo para la identidad, para la permanencia de nuestra cultura, sino también para el desarrollo sostenible, porque el turismo bien encaminado ya sabemos que es importantísimo. En la agricultura hay muchas formas de conservarlos y a la vez que sigan siendo productivos para la sociedad. Bueno, no los voy a abrumar mucho con conclusiones. Simplemente cruzo los dedos, hago votos para que todo esto que estamos discutiendo aquí se convierta en una realidad. Yo creo que no estamos tan mal. El hecho de que haya un evento como este y tantas personas jóvenes, eso es alentador. El otro día se hablaba de algo que yo creo que es sumamente importante, de la capacitación. Y hay que tener en cuenta que la capacitación es, yo creo que el arma más práctica que podemos tener para todo esto. Formar, Marta Schwartz, Yankelevich, todos han hablado de esto, para convencer, y es una actuación que debe ser constante para nosotros mismos, indagar, explorar, investigar, para saber qué es lo que queremos con respecto a estos paisajes, para poder convencer a los que deciden. Y hay otro aspecto que quería señalar para terminar, y es que en nuestra región es muy común la inestabilidad de los funcionarios y de los especialistas, por muchas razones. Creo que fundamentalmente porque la gente normalmente no está bien pagada y entonces se van buscando alternativas mejores. Entonces, si seguimos formando gente, siempre vamos a tener personas dispuestas a trabajar y hacer las cosas bien, porque no podemos amarrar en una silla, en un buró o en un sitio a un buen especialista que se quiere ir porque en otro lado le pagan mejor, porque tiene más oportunidades. Entonces, bueno, termino cruzando los dedos para que todo esto que se plantea. Tengo algunas pequeñas cosas que proponer para la famosa carta que se va a discutir aquí. Sobre todo, que quisiera que el Caribe se mencionara, porque para mí la América es, como ustedes muy bien han definido, es una sola. Pero el Caribe, dentro de esa América, tiene particularidades muy importantes y vulnerabilidades muy importantes. Yo quisiera proponer eso, y entonces, y también aprovecho para lanzar esto para terminar, que también el concepto de paisaje cultural, que no tiene ninguna contradicción con lo que se propone en esa carta, por el contrario, lo refuerza, que también se incluya. Muchas gracias.